para, para todo, Jesucristo debe de ser nuestro ejemplo. Por eso la Biblia dice que como cristianos tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Note que no dice, porque muchos dicen, la Biblia dice que no pongas tu mirada en el hombre. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero ese versículo no dice puestos los ojos en Jesús. No dice no pongas los ojos en el pastor, o el profeta, o el evangelista, o el hermano. Y me temo yo que hemos usado nosotros como cristianos ese dicho que está entre los cristianos: no pongas tu mirada en el hombre, sino lo ponla en Dios, como una excusa porque no estamos viviendo el evangelio como deberíamos de vivirlo. Yo sé que es un poquito diferente a lo que usted ha escuchado, pero le prometo que es Biblia. ¿Qué acaso el apóstol Pablo no decía? Él no decía no pongan sus ojos en mí, sino que él les decía, ¿cómo decía? Se me escapa el texto, pero algo así como yo sigo a Jesús, ustedes síganme en mí. ¿Cómo dice el texto? Se me olvidó, hermano, se me puso gracias, mi hermano. Imítenme a mí, decía Pablo, así como yo imito a Jesús. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque yo que soy el pastor, yo que llevo ya casi 20 años de pastorado y como casi 30 años de predicar, no me atrevo a decirles a ustedes, mírenme a mí, así como yo miro a Cristo. Y es una pena y una vergüenza, porque yo debería de decirlo y usted también. Pero bueno, hay que poner entonces nuestra mirada en Cristo, porque Él es nuestro ejemplo en todo. Ahorita presenciamos nosotros ¿cómo se llama? La presentación, iba a decir el bautismo, pero no. La presentación de Max, ¿verdad? Ese lo hacemos porque Jesús nos dio ejemplo cuando Él nació. Y por el ejemplo de Jesús, entonces es que nosotros lo hicimos. Es por eso que es bien importante que usted y yo leamos la Biblia. Yo le recomiendo a los nuevos que si van a comenzar a leer la Biblia, que sí deberían, comiencen con los evangelios. Porque si se mete en el Antiguo Testamento, se le va a hacer un poquito difícil entender versículos como el Cantar de los Cantares. Oh, tus pechos y tu ombligo, amada mía. Va a decir, ay, pues ¿en dónde me metí, verdad? Bueno, digo yo, ¿no? Entonces váyase a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y allí usted va a aprender de cómo es que nuestro Señor Jesucristo caminó, se movió, se comportó mientras vivió en esta tierra. Cómo se comportó con sus papás, si fue obediente o fue desobediente. Ahí los jóvenes pueden aprender una gran lección de cómo respetar a los papás, cómo Jesús lo hizo. Aún hasta en su muerte podemos aprender de Él, ¿sí o no? Y yo siempre me meto aquí en problemas, pero lo voy a decir porque pues va con lo que estoy predicando. Hasta en su muerte, yo siempre, ahorita está muy de moda que cuando alguien se muere, lo queman. Y si tú eres una persona que tu ser querido lo hicieron cenizas, no te sientas culpable por lo que voy a decir ahorita. Esto, bueno, pues sí, ni modo, ¿verdad? Pero a Jesucristo lo quemaron o lo enterraron, ¿verdad? Por eso si yo me muero antes que ustedes, que no creo, pero si así fuera, más les vale que no me quemen.
Aunque muchos dicen, pues eso ya no importa porque el cuerpo va a estar aquí y nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, porque eso es lo que sucede cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo y lavado con la sangre muere o cierra sus ojos, su espíritu sale y se va directamente a la misma presencia de Dios. Por eso Pablo decía, pues yo no sé qué escoger, si quedarme aquí, que es muchísimo, que es bien necesario, o irme con el Señor, que es muchísimo mejor. Así deberíamos de estar nosotros, pero es al revés, ¿no? Nomás nos dicen que de la muerte, y, ay no, no quiero morir, incluyéndome a mí, y no debería de ser así. Deberíamos, Señor, pues si este es mi tiempo y ha llegado mi tiempo, heme aquí, Señor. Amén. Esa es la actitud que usted y yo debemos de tener ante esta peste que se ha desatado en nuestro mundo. Caminar en este mundo sin temor, porque nosotros no hemos recibido espíritu de temor. El temor no es una emoción, el temor es un demonio. Así dice la palabra. Dice que no hemos recibido un espíritu. Los demonios son espíritus de temor, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces entonces debemos de caminar sin miedo con esta pandemia que nos está azotando, pero tampoco descuidándonos. Es por eso que todos ustedes traen sus mascaritas, se lavan sus manos, etcétera, etcétera. Pero yo me rehúso a caminar con temor, con miedo. Eso es terrible. Estar metido en una cueva allí por meses y meses, que no sabes qué es lo que el gobierno quiere de ti, para que te enfermes más, porque no sales ni siquiera a que te den los rayos del sol, y ahí es donde recibes la vitamina ¿qué? D. Lo que dicen los científicos, pues yo lo digo también. Entonces, no, pues allí sí no se va a ir al infierno si deja que su cuerpo lo quemen, más barato y todo, pero el ejemplo sería Jesucristo. Y Él no lo quemaron, sino que lo enterraron. Pero no se quedó en la tumba, sino que la Biblia nos dice, amados hermanos, que al tercer día se levantó con poder y tuvo victoria absoluta sobre el pecado, sobre el coronavirus, sobre el cáncer, sobre los demonios. Y es por eso que usted y yo estamos aquí en esta mañana, y aunque no sea el día de resurrección, estamos aquí celebrando que nuestro Cristo venció la muerte, venció el pecado, tuvo victoria absoluta. Amén. Y ahora las buenas noticias es que Él no es egoísta. Su victoria es nuestra victoria también. Gloria sea el precioso nombre de Cristo Jesús. Por eso, que tengan miedo los del mundo, déjenlos. Pero nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, y eso es lo que me ha sorprendido más, que las personas que tienen más miedo no tanto son los de allá de afuera. Muchos de adentro han doblado sus rodillas ante el temor, ante la incredulidad. Y de esa manera cumpliéndose profecías donde dice que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar. Y está hablando de personas que venían a la iglesia, que leían su Biblia, que adoraban, que cantaban. Pero hemos caído, y eso que esto es principio de dolores. Ahora imagínese cuando de veras el anticristo se venga y desate su odio, su furor sobre la iglesia, sobre Israel y sobre este mundo. ¿A dónde vamos a parar? Dijo el Buki. ¿Verdad? Va a ser terrible. Por eso lo que podemos hacer ahorita, yo felicito a todos los que están aquí en la iglesia. Sigan adelante. No se crean de las mentiras de Satanás. No se crean de las noticias izquierdistas que le exageran y casi todo el tiempo echan mentiras. Mejor en estos momentos, como dice la palabra de Dios, tenemos que abrir este libro y tiene que ser la única fuente de dirección y guianza para nuestra vida. Y dice en Hebreos
que en los últimos días muchos iban a dejar de congregarse. Dice, y no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, mucho más cuando vean que cuando estas cosas están pasando. Pero es cuando más la gente está dejando. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque hemos estado hablando acerca de nuestra visión. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es nuestra visión? Como iglesia hemos sido llamados primeramente, antes que cualquier cosa, amar a Dios. Antes que a la esposa, antes que al esposo, antes que a los hijos, antes que mi trabajo, antes que mi dinero, antes que mi salud, antes que la iglesia, antes que cualquier otra cosa. El llamado supremo de Dios es que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Ok? Pero también la semana pasada estuvimos explicando que ya me dio calor. ¿Será el Espíritu Santo aquí o? No creo que tengan los calentones prendidos. No está el hermano Pedro, es el único que los prende. A ver si no me echa malo al rato. Bueno, déjame echarle un trago aquí antes de amar a los de la iglesia, amar a nuestra familia también. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Este jueves estuvimos hablando en Victorville, prediqué la segunda parte y la estuvimos pasando el jueves en vivo. ¿Cuántos se conectaron y escucharon la enseñanza del jueves? Ok, entonces ahí aprendimos de 1 Corintios 13 lo que es el amor. Hoy vamos a aprender de cómo, la tercera parte de nuestra visión, cómo amar a los de allá afuera. Porque si nosotros como iglesia, ¿cuántos de aquí no se quieren quedar estancados? ¿Quieren ser ustedes parte de una iglesia estancada? Si no nos vamos a quedar atorados y viéndonos la misma cara por años todos aquí, tenemos que aprender la tercera parte de nuestra visión. Y eso significa dejar el orgullo, dejar el egoísmo, para dejar de enfocarnos en nosotros tanto, para enfocarnos en las necesidades de las personas que están afuera sin Cristo. Y el primer paso para compartir el evangelio de Jesucristo no es el conocimiento ni la predicación. El primer paso es nuestro ejemplo, amados hermanos. Alguien por allí dijo, predica a todo mundo y si es necesario usa palabras. ¿Sí entendieron lo que quiso decir? Con nuestro ejemplo. Pero qué triste que personas allá en el mundo dicen, yo a la iglesia no voy porque un montón de hipócritas ahí. ¿Y cómo sabes que son hipócritas? Yo conozco, es mi suegra, va a la iglesia pero es una bruja. Dice que es cristiana, pero es una déspota, egoísta, sangrona, etcétera, etcétera. Wow. Y cuando yo escucho, me da tristeza y eso no es ninguna excusa para aquella persona que dice, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. ¿Que tú te crees muy santito, muy santita, que no eres hipócrita? No, pero no soy como mi suegro, como mi suegra, como mi tío, como mi tía. Bueno, pero no. El único que no era hipócrita al 100% era Jesucristo. Tú has de tener algo de hipócrita también. Y en aquel día cuando estés ante el Señor Jesucristo, no vas a poder usar a tu suegra como pretexto del por qué no viniste a la iglesia. No te va a funcionar. No, Señor Jesucristo, que mi suegra era una bruja. Cállese, aquí no estamos hablando de la bruja, digo de su suegra. Aquí estamos hablando de usted. ¿Se le presentó a Jesús como Señor y Salvador? No, pues que el predicador me dijo que si quería aceptar a Jesús como Señor y Salvador y que si quería arrepentirme de mis pecados. ¿Y lo hiciste? No, pues no, porque mi bruja, la suegra, que te calles con la suegra, te dije. Ahorita estamos tú y yo solamente. Y así va a ser en el juicio final. No va a haber pretextos.
pretexto. Es que si tú eres esa persona que pones como pretexto las imperfecciones de los hermanos de la iglesia, más te vale que hagas esa excusa a un lado y vengas a los pies de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Pero a lo que iba al versículo, Jesucristo va a ser nuestro ejemplo y también nuestro ejemplo para evangelizar. Y en esta mañana vamos a ver algunos puntos claves en estos versículos que nos van a poder ayudar a nosotros para conectarnos con las personas que no conocen de Cristo. ¿Quieren leerlo juntamente conmigo? Vamos, Filipenses 2, comenzamos en el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? Dios estaba sentado en su trono y de repente Él ve que en el mundo, su creación, había necesidad. Y es por eso que Jesucristo tuvo que venir a morir, no por los que viven allá en el otro planeta, que quién sabe, no, por nosotros, por los seres humanos. Entonces Dios ve la necesidad y hubo un sentir en su corazón de salir de su trono para venir y ayudarnos a nosotros. Y ese es el sentir que debe de haber en nosotros. Ver que hay necesidad fuera de las cuatro paredes de la iglesia y tener un sentir como el de Cristo Jesús, de ir y conectarnos con las personas para compartir con ellas el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que ser, hermanos, tú tienes que estar convencido de que el evangelio funciona. A ver, si tú fueras vendedor de planchas y son planchas corrientes que no funcionan, en la primera ya no sirven, y vas a vender planchas, pero tú no estás convencido de que esas planchas funcionan, ¿cómo vas a vender planchas? No vas a poder. El primer paso es que tú estés convencido de que las planchas o la licuadora o la aspiradora funcione al 100% para que la puedas vender. De la misma manera, tú tienes que estar bien convencido de que el evangelio de Jesucristo funciona. Y no porque trabajó en la comadre o porque escuché el testimonio de una persona que fue transformada y cambiada, sino porque el evangelio funcionó en mi vida. Nadie me lo tuvo que decir. Yo solito lo comprobé y experimenté el poder del evangelio de Jesucristo. Y es por eso que yo tengo esa seguridad que cuando vaya a compartir este evangelio, las personas que lo acepten van a cambiar, van a ser transformadas, porque no es un libro cualquiera, es el poder del evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero hay cristianos que no están convencidos. Pues quién sabe si la Biblia fue escrita por hombre. Tiene muchos errores. Si tú eres de esos hermanos, personas que piensan así, ni sueñes que vas a poder ganar otras personas para Cristo. Porque el primer paso es creer que este libro es un libro perfecto, de tapa a tapa, y que es el único libro en el que no se encuentra ni siquiera un errorcito. Porque si yo pensara que hubiera un error o errores en este libro, ¿qué estoy haciendo aquí predicándoles a ustedes? Mejor me voy a vender paletas o semillas. Pero no, yo sé que esto funciona porque ha trabajado en mi vida, ha funcionado en mi matrimonio, en mi familia, y por eso que sé que funciona y sé que le puede funcionar a las personas que realmente vengan a experimentar por ellos mismos el poder del evangelio de Jesucristo. El versículo 6 dice: el cual, fíjese el sentir, y luego en el 6 dice: el cual siendo en forma de Dios. Eso quiere decir que Jesús era Dios antes de haber llegado aquí a esta tierra. Jesucristo siempre ha sido Dios.
No te dejes engañar por los testigos de Jehová, ni por los de la luz del mundo, ni por cualquier otra secta. La base fundamental de la doctrina cristiana es que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y el que ponga su confianza en Jesucristo también va a permanecer firme. Vendrán problemas, vendrán vientos, vendrán pestes, vendrán enfermedades, vendrán situaciones, pero el que ponga su confianza en Jesucristo no será movido ni a diestra ni a siniestra. Bendito sea el nombre precioso de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Todos digan conmigo, se despojó. Esa palabrita quiero que la aprendan en griego. Les voy a dar una lección de griego en esta mañana bien rapidito. ¿Qué les parece? Esa palabra despojó en griego se dice kenosis. Está fácil, ¿no? A ver, a las tres todos digan kenosis. Le digo esto porque si usted comienza a leer la Biblia y a escuchar predicadores y teología, va a escuchar mucho la doctrina de la kenosis. Va a escuchar mucho eso y usted tiene que saber qué es eso. Kenosis es la palabra aquí donde dice el cual, siendo en forma de el 7, sino que se despojó. Esa palabra despojó en griego se dice kenosis y significa hacer a un lado. ¿Ok? Entonces fíjese lo que está diciendo el versículo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo siempre ha sido Dios, aun cuando caminó en esta tierra. Pero escúcheme bien, cuando Él vino a esta tierra, Él voluntariamente puso su deidad a un lado para venir a este mundo no como Dios, sino como hombre. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque hay muchas personas que dicen, pues que murió en la cruz, pues era Dios, ¿verdad que sí dicen? Hizo milagros, pues era Dios, caminó de esta manera, pues era Dios. No, todo lo que Jesús hizo en esta tierra no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo, para darnos ejemplo de cómo es que tú y yo tenemos que caminar el cristianismo aquí en esta tierra. Si tú quieres vivir el cristianismo y los mandamientos prescriptos en la palabra en tus propias fuerzas, mijito, mijita, no vas a poder. A ver lo que estábamos predicando la semana pasada, el mandamiento que se nos dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. ¿Quién aquí puede amar a su enemigo en sus propias fuerzas? Yo no. Es literalmente imposible bendecir al que te maldice. Literalmente es imposible ponerle la otra mejilla al que te da una cachetada. Solo no podemos vivir los mandamientos que Jesucristo nos manda en su palabra. Pero cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, ahí cambia la historia. Por eso es que yo les insisto y la palabra de Dios en que como iglesia tenemos que constantemente que estar buscando la llenura del Espíritu de Dios. Si tú eres un cristiano pero no has sido lleno del Espíritu de Dios, vas a estar tropezando a cada ratito, vas a estar cayendo en el mismo pecado, vas a estar cometiendo los mismos errores. ¿Ha conocido usted cristianos? Quizás usted es ese cristiano que a cada ratito comete la misma burrada. Ay, perdón. No es burrada, ¿verdad? Como el mismo, ¿cómo se diría? Sí, perdón. Si usted es una persona que a cada ratito lo mismo y vuelve a caer y 7 veces el justo peca y 7 veces se levanta y usando puras excusas baratas y lo mismo. No puedes dejar el cigarro,
3 meses lo dejas y después otra vez chupándole al paro, o cómo le llaman no puedes dejar el vino, no puedes dejar el adulterio, no puedes dejar la pornografía, no puedes dejar nada de eso, y a cada ratito estás cayendo en el mismo pecado y ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sabes cuál es la razón número uno? Que no has sido lleno del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que significa la doctrina de kenosis, que Jesús no vino como Dios, se quitó sus vestiduras. Haga de cuenta que esto es Dios, nomás como ejemplo, se los quitó y los puso a un lado para Él venir y hacer lo que hizo en esta tierra como hombre, no como, porque en la cruz, a ver, dígame usted, Dios contra el diablo no le sirve ni para el arranque. No podemos decir que murió Dios en la cruz, porque Dios es vida y Dios no puede morir. ¿Cómo va a poder morir? La muerte no puede con Dios. Es que Él murió en la cruz, pero murió como hombre. Y si Él iba a tener victoria sobre Satanás como Dios, pues ¿cuál es el chiste? Usted no crea que el diablo y Dios son parejitos y tienen el mismo poder. No, el diablo no tiene poder. La Biblia dice que Él fue despojado de todo el poder que tenía en la cruz del Calvario. ¿Y quién lo hizo? Mi Jesucristo. Y ahora ese mismo poder que Jesucristo obtuvo, porque dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ese poder es de todos aquellos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos el poder y la autoridad de Jesucristo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la tentación. Es que ya no hay excusa. Cristianos que siguen cayendo en el mismo pecado, es porque son mañosos. Ya no son ovejas, son chivas potrancas. Amén. Bueno, sigo porque ya se fue el tiempo. Dice, y estando el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Digan todos conmigo, conexión. El primer paso que Jesucristo dio para poder salvar este mundo fue que se tuvo que conectar con nosotros. ¿Y cómo se iba a conectar con nosotros desde el cielo? Iba a ser difícil. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios nos habló por profetas y nos habló por esto y por este medio y por aquello, y nosotros no entendíamos, no hacíamos caso. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Estos no entienden, voy a tener que hacerme como uno de ellos para yo personalmente ir y explicarles. La otra vez estaba dando un ejemplo y se lo voy a dar así rapidito. Mire, haga de cuenta que yo amo a las ratas. No las amo, las odio. Bueno, no las odio, pero me dan horror. Me dan más horror las ratas que los demonios. Porque esos demonios rápido los reprendo y se van. Y las ratas las he reprendido y ahí siguen. Y a veces funciona más el gato que la reprensión. No se crean, la reprensión es el... Pero ¿por qué me metí con los ratas? Sí, haga de cuenta que yo amo a las ratas. Y están en peligro de extinción. Las van a matar. Entonces yo les digo, hey ratas, tienen que salir de allí porque si no las van a matar. Pero las ratas están como si nada y no me hacen caso. Yo digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que me hagan caso? Y no me entienden porque yo estoy acá y ellos están allá. Yo soy un ser humano hecho a semejanza de Dios y ellos son ratas, ¿verdad? Que están en la suciedad, que están en lo sucio. Entonces no me puedo comunicar con ellos. De la única manera que me iba a poder comunicar con las ratas es si de alguna manera yo pudiera convertirme en una rata, en una vil, mugrosa, pestosa rata, asquerosa.
Y entonces al convertirme en una rata, entonces yo iba a estar entre las ratas, iba a hablar el idioma de las ratas, me iba a poder comunicar con las ratas y les iba a decir que estaban en peligro de extinción. Las ratas me iban a entender y de esa manera las que entendieran las iba a poder salvar. Es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Desde los cielos nos estaba hablando, nos estaba diciendo de una y de otra manera. No entendíamos, Él tuvo que venir. ¿Y por qué lo comparo con ratas? No que usted y yo seamos ratas, sino que por el pecado es peor que las ratas. Entonces, Él para conectarse con nosotros, fíjese, el sacrificio no solamente fue la cruz, sino que se tuvo que hacer como uno de nosotros. Dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Eso es terrible, ¿verdad? Entonces, Él tuvo que tener compasión por nosotros. Si tú quieres ganar tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo para Cristo, en primer lugar tienes que aprender a conectarte con ellos. Si tú no tienes compasión por las personas que oras y por las personas que quieres evangelizar, ni sueñes que van a venir a Cristo. Tienes que compadecerte de esas personas. Es el primer paso. Jesucristo vino porque se compadeció de nosotros y nosotros nos tenemos que compadecer también de las personas. ¿Cómo necesitamos compasión? Y si tú no la tienes, preocúpate. Dobla tus rodillas y pídele a Dios: Señor, dame compasión. Dame amor por los que están allá afuera perdidos. Porque si no tienes compasión, ni te va a interesar, ni te va a importar, ni vas a poder alcanzar personas para Cristo. Otra cosa que se tiene que hacer para conectarse uno, pues pasar tiempo con las personas. Jesucristo, qué facilito hubiese sido desde allá, desde el trono. No, Él se hizo como uno de nosotros y vino a pasar tiempo con nosotros. Y aún todavía a través de su Espíritu pasa tiempo con nosotros, ¿sí o no? ¿O acaso cuando usted está en necesidad y dobla sus rodillas y ora, escucha la answering machine o la contestadora de Dios que le dice: hola, soy Jesucristo, ahorita no estoy disponible, estoy muy ocupado corriendo todo mi universo, pero en cuanto tenga tiempo te regreso la llamada. Muchas gracias y que mi Padre te bendiga. No, Él ha prometido estar con nosotros, Él está con nosotros. Él estuvo con sus discípulos, estuvo por 33 años en este mundo y por eso es que llevó a cabo una salvación perfecta para todas las personas que la acepten. De la misma manera tú y yo tenemos que pasar tiempo con las personas. ¿Cómo tú vas a conectarte con las personas, con los pecadores, con las prostitutas, con los borrachos, con los mentirosos, si no pasas tiempo con ellos? ¿Acaso Jesucristo no lo acusaban sus enemigos y decía: este se junta con las prostitutas y se junta con los comedores y los bebedores? Y muchos agarran eso de excusa y dicen: ya ves, Jesús le ponía, tomaba también. No, los que estaban diciendo allí que Jesús tomaba eran los enemigos. Entonces Jesús pasaba tiempo con los pecadores, pero no hacía lo que los pecadores hacían, sino que Él iba como una luz en medio de las tinieblas. Y nosotros, hermanos, ya por mucho tiempo se nos ha predicado desde los púlpitos que somos santos y que no tenemos que pasar tiempo con los de allá de afuera. Déjame hacerte una pregunta: si no pasamos tiempo con los compañeros de trabajo, con la familia, con los que no conocen a Cristo, ¿cómo te vas a conectar con ellos por el amor de Dios? ¿Cómo te vas a conectar con ellos? Si tienes esa mentalidad de que eres muy santo y que no puedes ir allá porque te vas a contagiar. El llamado de Dios es que nosotros, como ejemplo en Jesús, nos conectemos con nuestras familias que todavía toman. Sí, que si tienes familiares que son homosexuales, que son lesbianas, que pases tiempo con ellos.
calladitos todos, para poder no hacer lo que ellos hacen, sino ser un ejemplo, ganarnos su confianza y de alguna manera compartir el evangelio de Jesucristo con ellos. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo aquí es peligroso, porque hay personas que no están preparadas. Por ejemplo, y aquí le voy a dar un consejo pastoral. Si usted acaba de venir a Cristo y usted era un alcohólico y escucha este mensaje, va a decir, pues ya me voy con mis compadres allá a la cantina para compartirles de Cristo. No lo hagas, porque vas a terminar igual de borracho que ellos. Invítame a mí y entonces íbamos los dos, y te aseguro que no vas a terminar borracho. Hay que tener cuidado. Hay algunos de ustedes que tienen que cortar amistades ya, porque esas amistades, esas conexiones te están echando a perder, porque todavía no tienes la madurez. Lo siguiente que Jesús hizo fue que se identificó con las personas, y eso lo vemos en el versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte ¿de qué? De cruz. Jesucristo experimentó el dolor, Jesucristo experimentó la muerte, o sea, se identificó con el ser humano. No hay ninguna persona en el mundo entero, ni aquí, que pueda decir, es que nadie me comprende. Quizás el pastor no te comprende, quizás tu esposo, la persona que tienes a un lado, no te comprende, pero hay alguien que sí te comprende y sabe exactamente por lo que estás pasando, y ese es Jesucristo, porque Él nos dice la palabra que se identificó. Y Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Yo no me puedo identificar con una niña que diga, pastor, es que a mí me violaron cuando tenía 4 años. No, quizás no voy a saber lo que tú sientes, hijita, jovencita, señora, que te violó el tío, que te violó un desconocido. Quizás yo nunca voy a saber lo que se siente eso, porque gracias a Dios a mí nunca me han violado. Pero Jesucristo en esa cruz dice que murió de todas las enfermedades y que todos los pecados cayeron sobre Él, y uno de esos pecados fue la violación sexual también. Ese pecado cayó sobre su cuerpo. Entonces Él sí se identifica contigo y Él sí te comprende. Y porque Él te comprende y Él sabe exactamente por lo que estás pasando, Él puede extender sus brazos amorosos y traer sanidad a tu vida completa, en el nombre de Jesucristo. Yo no me puedo identificar con usted, hermano, hermana, que se ha divorciado, y algunos que llevan 2 o 3 divorcios. Porque gracias a Dios yo llevo más de 30 años casado con la misma mujer. Y gracias a Dios, porque no ha sido fácil, ¿verdad? No por ella, sino por mi carácter de diablo. Pero gracias a Dios que yo no sé lo que se siente divorciarse. Pero hay alguien que sí te puede comprender. Aunque Jesucristo literalmente nunca fue divorciado porque no se casó, pero el pecado del divorcio cayó sobre su lindo cuerpo también. Entonces Él comprende exactamente por lo que estás pasando. Es que a mí, pastor, mi papá me dejó cuando era un niño. Mi papá me abandonó. Y viví, crecí sin un papá y no sé lo que se siente tener el amor de un padre. Quizás no
te pueda comprender, porque desde que yo nací, gracias a Dios, crecí en un hogar cristiano con el amor de un papá y de una mamá que amaban y aman a Jesucristo. Aunque mi mamá ya pasó a la eternidad, pero puedo decir que ama a Jesucristo porque está en su presencia de Él. ¿Sí me entiende? Pero tú que fuiste abandonado por tu papá, por tu mamá, que no conociste lo que significaba la caricia de un papá, las palabras que le levantan el ánimo a un hijo. Si tú eres esa persona y piensas que nadie te comprende, quizás yo no te voy a comprender, pero hay alguien que sí te comprende, y ese no soy yo, ni es ningún otro ministro, es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Qué acaso el Padre de Jesucristo no lo abandonó cuando estaba en la cruz y le dio la espalda? ¿Qué acaso Jesucristo no exclamó estas palabras que le duelen a uno con el corazón cuando las comprende con el Espíritu, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás tu papá se murió cuando tú eras un niño. Quizás yo jamás lo entienda, porque mi papá hasta la fecha tiene 81 años y todavía goza de salud y todavía predica y todavía pastorea. Pero hay alguien que sí te comprende, es el Señor Jesucristo. Porque Él se identificó al 100% con su gente, con sus hijos, con su creación. Y si tú quieres alcanzar personas para Cristo, tú también tienes que aprender no solamente a conectarte con ellos, sino a identificarte con los problemas y las situaciones difíciles de las personas. Y esa es una razón por qué muchas veces te preguntas: Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa a mí? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué mi hijo se murió a esta edad? ¿Por qué me abandonó aquella mujer, aquel hombre? ¿Por qué me corrieron del trabajo injustamente? ¿Por qué mi hijo está metido en drogas? Y hay veces que no hay respuesta aparente. ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Mira, te voy a decir algo. Dios no es el autor del pecado y de las enfermedades y de las males de las personas. Pero cuando te suceden esas cosas, Dios es un experto en convertir la basura y lo malo en algo bueno, que deja a los enemigos de Dios confundidos y aún a uno mismo. ¿Verdad? Y muchas veces los problemas que la gente pasa, o el problema por el que estás pasando, Dios, no que Él lo haga, pero lo está permitiendo, porque Él sabe que van a haber muchas personas que van a estar pasando por el mismo problema que tú estás pasando ahorita. Y de esa manera tú vas a poder ministrar a esas personas y saber exactamente lo que están sintiendo. Si tú te divorciaste, no permitas que el divorcio termine con tu vida, te lleve a la depresión. Mejor búscate personas que han pasado por el mismo divorcio que tú. Identifícate con ellas y ve y ministrales en el nombre de Jesucristo. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Es lo que Jesucristo hizo para alcanzar. Primero se conectó, después se identificó con los problemas, y el resultado fue la transformación de las personas. Yo he visto cientos de personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio de Jesús. He visto homosexuales que se hacen hombrecitos. He visto drogadictos de años. Aquí había una persona, no digo su nombre por respeto, al menos que me den permiso, pero esa persona tenía como 25 años adicta a la cocaína. Vino, aceptó a Jesucristo, siguió con la cocaína, empezamos a orar por ella, y no le voy a mentir, de un día para otro dejó la cocaína y hasta la fecha no lo hace. Hemos visto matrimonios transformados por el poder del Evangelio. Hemos visto que se me olvidan. Hemos visto personas con cáncer que han sido sanadas.
Personas con SIDA que Dios les ha transformado la vida. Lo hizo con Juan, el apóstol. Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que al principio a él le llamaban Juan ¿el qué? El hijo del trueno. Pero después en sus cartas ya de anciano lo vemos como Juan el apóstol del amor. Fue transformado por el poder de Jesucristo. Y quiero terminar con esto. Si Juan fue transformado por el poder del evangelio, y tantas otras personas, tú también puedes ser transformado por el evangelio que Jesucristo me ha encomendado para predicar. El evangelio de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo está en este lugar. Y si hubiera alguna persona que está cansada ya, todo lo que tienes que hacer es venir y agarrarte de los pies de Jesucristo, no soltarte. Y yo jamás me cansaré de predicar este evangelio, porque ha funcionado. Me ha funcionado a mí, le ha funcionado a tantas personas. Y si tú te atreves a creer, que es otra razón por qué muchos no experimentan el poder de Dios, porque no creen. Padre, vengo delante de tu presencia en esta mañana para darte gracias por tu palabra, para darte gracias, Señor, porque siendo Dios no te aferraste a quedarte como Dios, sino que viniste a este mundo haciendo a un lado tu divinidad para venir como ser humano, para enfrentar el pecado, al diablo en nuestro lugar. Y te doy gracias porque venciste en esa cruz y porque tú tuviste victoria, Señor, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre las tentaciones. Nosotros también podemos tener esa misma victoria si aceptamos tu evangelio, si venimos a tus pies arrepentidos.